La noticia del momento, precisamente la hemos venido registrando en estos micrófonos y tiene que ver con la muerte del coronel de la policía Óscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República, quien murió en las últimas horas en extrañas circunstancias. Tanto el presidente Gustavo Petro como el abogado Miguel Ángel del Río, de inmediatamente, apenas pasó este suceso, trinaron que este coronel habría muerto por suicidio. Estamos a esta hora en primicia con el abogado Miguel Ángel del Río Malo. Gracias por estar con nosotros. Abogado, muchas preguntas. Y la primera yo creo que es, ¿por qué aseverar de inmediato que fue un suicidio? Gracias por estar con nosotros. Sea lo primero advertir, María Camila, que el coronel Dávila era un hombre valiente, un hombre con una gran experiencia en su carrera profesional, un hombre perseguido. Digo perseguido porque quiero empezar advirtiéndole, Camila, que esto no es otra cosa. Una persecución infame por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra del gobierno nacional. Ahora, con relación a su pregunta, han habido muchas críticas de por qué de manera tan rápida y de manera tan cercana a la muerte del coronel Dávila. Yo triné sobre esa particularidad y la respuesta es una sola, porque recibimos, de hecho en ese momento estábamos reunidos con mi equipo de investigadores y de abogados, preparando algunos temas sobre la defensa del patrullero. Y recibimos una llamada por parte de alguien, un funcionario de la Dijín, que nos advierte precisamente eso, que acababa de terminar con su vida el coronel Dávila. De hecho, nos habían advertido que es con su propia arma de dotación. Yo, molesto y furioso con lo que había pasado, vine en ese momento advirtiendo esa particularidad. Bien, entonces, ya con eso claro, hablemos de la comunicación que tuvo con usted el día anterior a su muerte. ¿Qué le dijo en esa comunicación? ¿Él fue el quien lo llamó a usted? ¿Cómo fue esa comunicación? Sí, él me comentó, yo me encontré con él el día jueves, en horas de la tarde, donde me advierte que llevaba varios días tratando de conversar conmigo para contarme algo que para él era muy importante. Él se había comunicado con otra persona de la Dijín y esa persona de la Dijín había hecho el contacto conmigo. Nos encontramos entonces el día jueves, porque él desde el día 6, él tuvo se hizo una inspección judicial en el piso 13, de la cual él era la persona que manejaba toda esa particularidad. Y ese día, el día 6 de junio, existieron ciertas irregularidades. Él quería que pudiéramos hablar esa misma noche. No fue posible, por razones de agenda, y nos encontramos finalmente el jueves en la tarde. Vi a un hombre, la verdad, muy preocupado, muy angustiado, sería la palabra específica, por lo que estaba pasando. Cuando le pregunto que me contara un poco qué era lo que había pasado, él pues me cuenta un poco de su trayectoria, de quién es, de cuál es su trabajo, en fin. Y me advierte que ese día 6, él había recibido una inspección por parte de la Fiscalía, con funcionarios del CTI, que terminó muy tarde en la noche, que no era cierto que él que se hubiese hecho una copia espejo de los teléfonos ni de la niñera ni de la empleada de la señora Laura Sarabia, y que un funcionario de la inspección por parte de la Fiscalía lo había amenazado. Y lo había amenazado al advertirle que él sería la primera persona en ser capturada por parte de la Fiscalía General de la Nación.
y que, palabras textuales, se derramaría sangre por parte del gobierno. Tuvieron un enfrentamiento muy fuerte y eso, evidentemente, esa situación lo dejó a él muy preocupado. Esa era fundamentalmente la motivación de esa reunión el jueves en la tarde. Me dijo que, según él, lo estaban siguiendo, que lo seguían personas, que tenía sus líneas interceptadas y que era absolutamente ajeno a cualquier tipo de responsabilidad penal, que él no había hecho otra cosa que trabajar con toda la honorabilidad posible y que evidentemente lo que estaba o lo que se estaba viviendo no era otra cosa que una persecución por parte de Fiscalía. Le pregunté, hablamos un par de horas sobre muchas cosas. Le pregunté si había recibido alguna orden. Le pregunté incluso por qué razón, a juicio de él, las líneas habían terminado en una investigación en el Chocó, cosa que él evidentemente desconocía, y eso reforzaría incluso mi propia versión sobre lo que ha ocurrido en todo esto. Al final me preguntó si ante la eventualidad de una captura o de un proceso penal en contra de él, yo pudiera representarlo. Le dije que sí, ya teniendo incluso la defensa del patrullero, que era, entre otras cosas, razones por las cuales él me había tratado de contactar viendo que yo estaba defendiendo al patrullero. Y evidentemente quedamos en reunirnos el próximo o el día de ayer, sábado a las 10 de la mañana. Pues evidentemente ya sabemos lo que ocurrió el día viernes en ese aspecto. ¿Usted por alguna casualidad o porque pues al ser abogado y al estar tan cercano a este caso que es muy delicado, usted tiene alguna grabación de esa conversación que tuvo con el coronel? No, María Camila, yo no grabo a nadie. Yo pienso que las personas que graban conversaciones, pues evidentemente algunos lo hacen para proteger sus propios intereses. Yo no grabo ni a las personas con las que me reúno, ni absolutamente nadie. No grabé la conversación. Me parecía que era una charla privada, reservada. Entonces yo no grabé la conversación. Le creí a él todo lo que me dijo, pero era un hombre angustiado. Es decir, estábamos frente a un hombre angustiado. Por eso me llama la atención, además, entre otras cosas, muchas versiones conspirativas, incluso de que yo pudiese haber llevado o haberle dicho algo, alguna amenaza. Yo no lo conocía previamente, lo conocí ese día en la tarde. Y yo quería tocar todos los puntos que fueran posibles porque la gran preocupación de él era que su nombre apareciera en medios de comunicación. Él me decía, mire doctor, mi madre está muy enferma, por eso, entre otras cosas, me parece curioso que salgan versiones diciendo que él estaba feliz despidiendo a su madre en el aeropuerto. Eso no es cierto, ese señor llevaba 3 días sin dormir, y él sabía que la Fiscalía General de la Nación, por alguna razón, iba a ir por él y, entre otras cosas, con el único propósito de dañar al gobierno nacional. Doctor del Río, me llama la atención el detalle del funcionario de la Fiscalía que usted menciona que habría intimidado, amedrentado al coronel Dávila. ¿Él le dio el nombre de ese funcionario y de otros funcionarios de la Fiscalía? ¿Quiénes son? Sí, tenemos los nombres de ellos. Nosotros vamos a denunciar eso ante infortunadamente la propia Fiscalía para que se investigue con rigurosidad esa particularidad. Entre otras cosas, aquí pero han salido... denos los nombres, ¿quiénes son? No, yo no le puedo decir un nombre público, no, sería irresponsable. Se ha hablado de algunos ya. El nombre del funcionario. No, pero yo no le podría decir el nombre de un funcionario público. El nombre lo tenemos, es un nombre que será puesto a conocimiento de las autoridades.
para que las autoridades investiguen primero si esa persona estuvo en esa inspección y seguramente para que se investiguen otras particularidades. Ahí deben haber testigos que deben ser otros miembros de la guardia cercanos al coronel Dávila. Tengo entendido que también se encontraba gente cercana al tema de la presidencia con relación al grupo del coronel Dávila. Entonces deben haber testigos de esa situación, pero públicamente no le puedo dar el nombre de ese funcionario. Señor del Río, antes de esta inspección que se hizo el miércoles 7 de junio por parte de la Fiscalía y que usted nos cuenta que fue hasta altas horas de la noche, personas allegadas al coronel Dávila dicen que antes de eso él ya estaba nervioso, que desde el lunes se le notaba que estaba pálido, que no estaba en las mismas condiciones que estaba regularmente. Si él era inocente, ¿por qué antes de la inspección ya estaba nervioso? No, estaba nervioso incluso desde las primeras semanas de junio, que él tenía información que la Fiscalía venía haciéndole seguimientos e interceptando sus líneas telefónicas. Esa es la manifestación que él me hace. ¿Por qué razón estaba nervioso desde ese momento? Pues porque si una persona tiene una información de que la Fiscalía está tratando de buscar alguna evidencia ilegal o ficticia en contra de un funcionario, pues evidentemente él va a estar nervioso. Recordemos que él era la persona, o él participó en ese ejercicio de llevar a poligrafía a la niñera de la señora Laura Saravia. Entonces, ejercicio que no tuvo ningún tipo de ilegalidad. Yo fui muy insistente en preguntarle precisamente los detalles de eso y no había ninguna particularidad. Ahora, hay un hecho que es muy llamativo y es que están utilizando una solicitud que él le hizo a la Fiscalía el 2 de junio, que entre otras cosas valga la pena aclarar que no fue el 2 de junio, sino radicada el 5 de junio, un día antes de la inspección, porque ese documento me lo entregó él a mí con el radicado de la entrega en la propia Fiscalía, donde él advierte que él quiere hablar. Y entonces han creado el relato de que él quería hablar, entonces terminó el gobierno asesinándolo finalmente. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Él me contó que había hecho llegar una solicitud a la Fiscalía con un propósito. Y el propósito es algo, además, que conocen todos los abogados en este país. Y es ante la posibilidad de una captura o de un allanamiento o de alguna situación irregularidad, él lo que hizo fue enviar un documento para que se pusiera a disposición de la Fiscalía y la Fiscalía no fuera a sorprenderlo con la posibilidad de una captura o de un allanamiento. Esa es la explicación que él me da y tiene todo el sentido del mundo, porque entre otras cosas, yo le dije si él quería dar una declaración a la Fiscalía y él me dijo, no tengo ninguna intención. Ese documento lo envío fundamentalmente para que la Fiscalía deje de perseguirme. Eso no es cierto que él tenía información importante que aportarle a las autoridades. Eso no es cierto. Ok. Abogado Miguel Ángel del Río, nos entregan un nombre que en este momento pues me gustaría que nos asegurara si se trata de él o no se trata de él, del jefe del grupo del CTI, Juan Carlos Pinzón. Sí, ese es el nombre que me entregó el coronel a mí como la persona que lo había amenazado. Bien, ya con esto dicho, hablemos del día de los hechos, hablemos de ese momento, porque han dicho algunas personas, y por eso le pido también, usted tuvo información directa de las autoridades de inmediato apenas le informaron sobre la muerte del coronel. Han dicho que había un segundo balazo en el carro, que había un segundo orificio en el carro, un segundo balazo. ¿Eso es cierto? ¿Eso no es cierto? No, la información que yo tengo es que eso no es cierto. Yo escuché una noticia esa noche donde hablaban de 2 impactos de bala. Y pues con la información previa que yo tenía, la información que nos había llegado de un funcionario de la Dijín de que él se había suicidado, pues era evidente
es evidente desde el punto de vista de la criminalística que un disparo puede generar dos orificios, uno de entrada y otro de salida, y es posiblemente esa la razón por la cual se estaba moviendo una información de dos impactos. No, lo que la información nos advierte es que el coronel se había suicidado y posiblemente esa bala que ingresa a su cuerpo, pues evidentemente tenga un orificio de entrada y otro orificio de salida. Pero la información que nosotros teníamos en ese momento y que nos siguen entregando es que fue un solo disparo. Sí, señor del Río, a mí me queda una duda sobre una de las hipótesis que se tiene sobre lo que pasó con los celulares de las empleadas de Laura Sarabia, y es que se dice que tanto el coronel Óscar Dávila como el coronel Feria, pues le pidieron al coronel de la DIJÍN, Marcel Ricardo Villarte, pues que incluyera estas líneas dentro de las que se iban a escuchar. ¿Eso no es cierto? No, pues eso no es para nada cierto, es que se dicen muchas cosas. Muchísimas cosas se dicen acá. Es que la Fiscalía no está haciendo otra cosa que buscar cómo involucra al gobierno nacional en estos eventos. ¿Por qué no han investigado la fuente humana? ¿Por qué no han investigado esa fuente que desde un principio hemos dicho que fue la persona que entregó esa información? Y vuelvo al mismo punto, que es un punto que quiero que lo tengan claro. Si existe una investigación legalmente aperturada el 30 de enero por un hurto, donde es posible escuchar legalmente a la empleada y a la niñera de la señora Laura Sarabia, ¿por qué razón miembros del gobierno van a acceder entonces a otro proceso, al otro lado del país, para escucharla ilegalmente? Eso no tiene razón de ser. Aquí la Fiscalía General de la Nación tiene que aclarar muchas cosas. ¿Por qué no le preguntan al fiscal Barbosa si él en algún momento, en esas primeras semanas de febrero, se comunicó con algún miembro del gobierno? ¿Por qué no le preguntan eso? O más bien, le hago la pregunta directa yo a él. Señor Barbosa, ¿usted se comunicó con algún miembro del gobierno sobre la investigación del hurto y sobre esas interceptaciones en las primeras semanas del gobierno? Aquí hay muchas cosas, muchísimas cosas que deben aclararse. Esta persecución de la Fiscalía contra el gobierno ya provocó la muerte de este coronel. ¿Qué más vienen? No sé, pero vamos a probar en realidad que lo que estamos aquí evidenciando es una construcción ficticia de la Fiscalía General de la Nación para lastimar al gobierno. Y utilizaron a este señor que tiene una carrera valiente al interior de las fuerzas con un único propósito: decirle que como él dirigió el ejercicio del tema del polígrafo, pues entonces él iba a ser el primer capturado. Aquí no hay conspiraciones secretas ni argumentaciones escondidas. Este señor no tenía ninguna responsabilidad penal. Este señor no pudo con la presión ejercida. Lo único que él pedía era que su nombre no saliera a la luz pública. Sí, y recibió mucha presión en los últimos días. De hecho, ahorita pues estábamos comentando desde temprano la columna de Daniel Coronel en la que habla sobre esa última llamada, de hecho, que hizo con una periodista de la revista Cambio, y pues que ella desafortunadamente pues no alcanzó a atender. Pero mire, hablemos de... Sí, de hecho una cosa, sí, María Camila, sí, una cosa de eso que usted está diciendo. Eso es absolutamente cierto. De hecho, yo le voy a agregar algún elemento a eso que usted está diciendo. Cuando Silvia Charri, que es la periodista que se comunica con el coronel Dávila, una periodista que yo conozco, una periodista muy seria, a nosotros nos informa el coronel Dávila que una periodista está llamándolo a preguntarle y que van a sacar un informe sobre alguna participación de él en estos hechos. En ese momento yo no sabía el nombre de la periodista. De hecho, yo converso con Silvia Charri porque del informe que ella estaba haciendo, me estaba haciendo unas preguntas sobre el tema del patrullero. Y yo nunca le pregunté al coronel. En ese momento, nunca se le preguntó al coronel en ese momento quién era la periodista. Lo vine a saber después, cuando
Silvia Charri me comenta, doctor, sí, yo lo llamé y después él me llamó y yo no pude hablar con él finalmente. Mire, abogado, ya teniendo claro esto, el señor Dávila, en esa llamada, aparte de todo lo que le dice a usted, de que se siente intimidado, le habla de esta persona del CTI, él dice que teme por su vida, porque lo están amenazando constantemente, pero él dice que se siente intimidado, que él ¿qué más le dice en esa llamada? No, él no temía por su vida, María Camila. En la conversación con él esa tarde, que no fue por llamada, sino presencial, él no teme por su vida. Él teme que sea utilizado por parte de la Fiscalía como premio en contra del gobierno nacional y que él no podría soportar que sus hijos y su madre lo vieran en una situación de estas. Ese era su gran temor. Él no, de hecho, tenía las mejores manifestaciones sobre el gobierno nacional. Yo le pregunté por Laura Sarabia si ella en algún momento le había dado una orden, tanto para el tema del polígrafo como para el tema de una posible interceptación ilegal, y me dio un no rotundo, dándome además muy buenas características de Laura Sarabia. Es decir, él no tenía desconfianza en el gobierno nacional. Su gran desconfianza era la Fiscalía General de la Nación y la construcción ficticia de un proceso en su contra. Mire, hoy nuestro numeral es numeral no me cuadra, y a muchos no les cuadra que hubiera un arma en el carro, que de repente el escolta hubiera dejado esa arma dentro del automóvil. ¿Qué dice usted sobre esto? No, de eso sí no tengo ninguna particularidad, María Camila. No sé exactamente qué pudo haber pasado. Mi visión personal era que en ese momento fue lo primero que vio a la mano, y frente a esa situación de desespero lo que hizo fue acudir a ese destino final. No entendería otra alternativa. Él, si usted me pregunta a mí, él tendría o me manifestó algo de querer acabar con su vida. No lo hizo. Tenía un gran nivel de desesperación, eso sí lo tenía. Obviamente es una situación in extremis. Si él hubiese pensado en suicidarse, pues no me hubiera buscado a mí para defenderlo, empezando por ahí. Entonces yo creo que toda esa situación de tensión lo llevó a tal nivel de angustia, responsabilidad, repito, de la Fiscalía General de la Nación, y eso fue lo que generó la explosión inmediata. Doctor del Río, usted dice que él en esa reunión le manifestó que él no recibió ninguna orden de Laura Sarabia frente al polígrafo y también sobre el tema de las líneas telefónicas. Entonces, la pregunta que saldría de esa respuesta es, ¿y entonces usted por qué hizo esto? Usted le preguntó, le hizo esa pregunta y él le respondió algo sobre por qué llevan a Marelvis entonces al polígrafo y por qué terminan interceptadas las dos empleadas, algo que directamente pues rodeaba el círculo de Laura Sarabia. Sí, claro que le hice todas esas preguntas. Aunque usted me dice por qué hizo esto, es ¿por qué hizo qué? O sea, ¿por qué? No ha hecho nada ilegal. ¿Por qué el tema entonces del polígrafo, de llevarlas a ellas, que eran las empleadas de Laura Sarabia? ¿Por qué después terminan entonces estas líneas interceptadas? ¿Por qué termina todo esto si él dice que no recibió ninguna orden de Laura Sarabia, que era quien podía interesarle esto? Sí, claro, pero esa es precisamente la teoría que yo le estoy advirtiendo. Es que lo que él me responde frente a por qué razón, eso se lo dije desde el principio, por qué razón terminan, señor coronel, unas líneas de dos empleadas de la señora Laura Sarabia al otro lado del país. Él no lo sabe, él lo desconoce. Él no tiene ninguna particularidad sobre eso. Y por eso le decía en la introducción a María Camila que eso para mí es lo que construye que en realidad una fuente humana fue utilizada para entregarles esas líneas. ¿Quién se las entregó? Pues no fue el gobierno nacional, seguramente porque hay una interceptación, la posibilidad de una interceptación legal. Es posiblemente, aquí la pregunta que sale es si el fiscal del caso en Chocó conocía
la existencia de esas eventualidades y conocía la fuente, no será posible que la propia Fiscalía del Chocó haya utilizado la fuente humana para llevar a engaño a los funcionarios de la Dijín. Porque, mire esto, la Fiscalía desde las primeras semanas de junio, sacó un comunicado aquí diciendo: regresaron las chuzadas, tenemos ya información privilegiada, llevaron a engaño a un fiscal, y hoy, 13 días después, no tenemos una captura en estos hechos. Llamaron a un patrullero, lo sometieron a una situación irregular que yo me opuse de manera rotunda. Había hasta un niño en esa diligencia un sábado, cuando había sido citado incluso un viernes a las 7 de la noche. Entonces, hoy la Fiscalía entonces no ha podido utilizar un elemento conector entre un patrullero de la Dijín en el Chocó y estos funcionarios de la Presidencia de la República. ¿Por qué? Pues porque no los tienen. Y el único elemento al que pueden acudir es a la intimidación. Por eso se llevaron por delante la vida del fiscal, del coronel Dávila. Pero, abogado del Río, usted dice que lo que está sucediendo es una persecución de la Fiscalía contra el gobierno. Sin embargo, en ese allanamiento, otra vez del miércoles 7 de junio, la Fiscalía dice que halló pruebas de que sí se había hecho esa gemeliada de los celulares de las 2 empleadas de Laura Sarabia. ¿Ustedes tienen cómo demostrar que esas pruebas no son ciertas? Y además, ¿eso significa entonces que la Fiscalía fabricó esas pruebas? No, pues yo no podría decirle si la Fiscalía fabricó esas pruebas. La Fiscalía lo ha hecho en otras oportunidades, pero en este caso yo no puedo decir que fabricó pruebas. Pero entonces, abogado, ¿cómo se puede decir tan contundentemente que es una persecución? Espéreme un segundo que le voy a responder su pregunta. No me haga 2 preguntas en una. Si yo tomo la idea del acercamiento con el coronel era precisamente defender frente a esas eventualidades. Él lo que me advierte a mí es que nunca se hizo una copia espejo de esas líneas. Y se suponía que íbamos a empezar la defensa precisamente para enfrentar eso. Usted me dice algo de que la Fiscalía dice que tiene una información. Yo no la tengo. No sé si sea cierta o no sea cierta, porque finalmente la defensa del coronel terminó de manera abrupta. Entonces, yo no podría hacer ni decirle si la Fiscalía fabricó una prueba con relación a un tema gemeliado, porque no conozco la evidencia y tampoco terminé finalmente por la situación dramática defendiendo al coronel. Sí, entiendo. Mire, usted al final de todo hace una advertencia y dice que la Fiscalía lo va a involucrar en todo esto. Rafael, ¿nos lee el último trino del abogado del Río, por favor? Por supuesto, María Camila. El trino dice lo siguiente: faltan pocas horas para que construyan la infamia que asesiné al coronel Dávila, un hombre valiente que quería defender y que me buscó pidiendo ayuda. Su gran temor era la persecución por parte de Fiscalía. Demostraré sin ambages las miserias de la Fiscalía. No les tengo miedo. ¿Por qué cree que la Fiscalía lo va a involucrar en esto? Pues porque no tienen ninguna evidencia de absolutamente nada y buscan elementos accesorios a una investigación. Es que ya la Fiscalía es experta en este tipo de situaciones y entonces ahora dentro de lo que uno escucha en medios de comunicación y en otras situaciones, entonces es que yo fui la última persona que vio con vida al coronel. Pues claro que sí, porque me estaba buscando. Si no, no lo hubiera dicho, si no, no lo hubiera manifestado. A mí me interesaba y me interesa en este momento no una defensa acérrima al gobierno nacional, una defensa de la verdad, que es lo que a mí me interesa. Y aquí lo que se ha demostrado es que la Fiscalía General de la Nación está utilizando este proceso penal para atacar al gobierno. Esa es una realidad. Y entre otras cosas, la consecuencia de esto tiene que ser además que el fiscal Barbosa se declare impedido, o si no habrá que recusarlo. Aquí hay muchísimas intermediaciones y le dejo esa pregunta que le hice en el intermedio de esta investigación. ¿Por qué el fiscal Barbosa no nos advierte que se comunicó con un funcionario del alto gobierno a preguntar por la investigación del hurto? Eso lo contaminaría entonces para salir a hacer un comunicado diciendo que funcionarios de la Dijín lo llevaron a engaño. Entonces, como no tienen elementos, tienen que fabricar versiones ficticias. Y una de esas seguramente será una línea investigativa de que entonces yo me vi con el coronel y quién sabe entonces qué información le di. Ninguna, al contrario, escucharlo de la manera abierta y legítima ha
así como escuché al patrullero y le creí, así iba a defender seguramente al coronel y así defenderé a todas las personas que la Fiscalía quiere implicar en este caso. ¿Con qué funcionario tiene información usted se comunicó el fiscal Barbosa a preguntar por esa investigación extraoficialmente? No, pregúntenle a él. Yo no le puedo dar esa información. Pregúntenle a él. ¿De qué entidad de pronto se comunicó con algún funcionario en las 2 primeras semanas de febrero. Perfecto. Pues trataremos de hablar, de hecho, con alguien de la Fiscalía General, no sé si con el fiscal, pero pues sí, quedan varias dudas sobre esto. Yo le agradezco por estos minutos que ha tenido usted con nosotros, con W Fin de Semana, y pues vamos a estar atentos a las investigaciones alrededor no solamente de la muerte de este coronel, sino de todo lo que está pasando y de lo que en lo que se han visto involucradas tantas personas, los funcionarios de la policía, hasta el Clan del Golfo, imagínese. Una cosa antes, María Camila, antes que usted me despida, para dejarles algo importante a la mesa de trabajo y a la ciudadanía. Dicen que entonces este señor tenía investigación y que la Fiscalía ya lo tenía casi listo con relación a la posibilidad de una captura. La propia Fiscalía ha dicho que no tenía ninguna línea de investigación con este señor. Si eso es así, entonces, ¿cuál era el temor que tenía o que podía tener el coronel? El temor no era que la Fiscalía de manera genuina y de manera objetiva construyera una investigación. El temor era que la Fiscalía hiciera lo que estaba haciendo, amenazándolo. Y ese funcionario será denunciado y el fiscal Barbosa será recusado por todo esto que está pasando. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.